Podemos empezar, por favor. Muy bien. Hola, buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser hipoglucemia en el adulto mayor y las implicaciones clínicas que estas tienen en este grupo de pacientes. Bueno, a manera de introducción, sabemos que el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, cada vez existe un mayor o un aumento de la cantidad de pacientes adultos mayores y es algo que a largo plazo irá aumentando. Por lo tanto, también existe un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, que a su vez se ha observado que existe una mejora en el manejo de la misma y un mejor control glucémico en la población en general. Sin embargo, un aumento importante también en la prevalencia de hipoglucemia. Las tasas de admisión hospitalaria por hiperglucemia han disminuido en este grupo de edad, a diferencia de los adultos jóvenes, mientras que las de hipoglucemia aumentaron en pacientes adultos mayores. Por lo tanto, el riesgo de hipoglucemia aumenta con la edad. Esto asociado, aunado a los cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de la hipoglucemia, y se ha observado, se ha notificado que el resultado a largo plazo, después de una hipoglucemia grave que requirió hospitalización en este grupo de pacientes, una de cada 4 personas murió durante el año siguiente, con un tiempo medio hasta la muerte después del alta de hasta de 75 días. A la luz creciente del número de personas mayores con diabetes, como ya lo mencionábamos previamente, cabe esperar que la hipoglucemia contribuya a una carga cada vez mayor para los servicios de salud en el futuro y sobre todo para la calidad de vida de nuestros adultos mayores. De aquí la importancia de abordar este tema. Y bueno, puntos importantes a considerar respecto al tema. En cuanto a la incidencia de hipoglucemia, bueno, esta es difícil de estimar debido a episodios de hipoglucemia leve e incluso asintomáticos que van a ser difícilmente notificados o difícilmente reconocidos. Por lo tanto, la incidencia de hipoglucemia, aunque es mayor en la vejez debido a las comorbilidades asociadas y la polifarmacia, tiende a ser menos reconocida debido a las respuestas fisiológicas adaptativas alteradas y los niveles bajos de glucosa a medida que envejecemos. Ya especificaremos más estos datos más adelante. Y bueno, otro punto importante es que el reconocimiento de la hipoglucemia puede ser difícil en los adultos mayores debido al predominio de síntomas neurológicos más que autonómicos que van a dar como resultado un diagnóstico erróneo la mayoría de las veces. En cuanto a la definición de hipoglucemia, la Asociación Americana de Diabetes, o ADA, describe la hipoglucemia como la condición clínica que se caracteriza por concentraciones bajas de glucosa en sangre, usualmente menores a 70 miligramos sobre decilitro en pacientes diabéticos y menores a 55 miligramos sobre decilitros en pacientes no diabéticos. Esta constituye la urgencia endocrinológica más común y tradicionalmente se definía como la presencia de la triada de Whipple, que incluía 1. Niveles bajos de glucosa en sangre, 2. Síntomas y signos asociados con niveles bajos de glucosa en sangre y 3. Resolución de estos síntomas y signos mediante la ingestión de carbohidratos. En cuanto a la clasificación, la ADA la clasifica en estos 5 apartados, que es la hipoglucemia sintomática, es aquella que se presenta en un episodio de hipoglucemia, es decir, con niveles menores a 70 miligramos sobre decilitro y que necesita asistencia de una tercera persona. 2. Hipoglucemia sintomática documentada, en donde se encuentran niveles menores a 70 miligramos sobre decilitros con síntomas asociados a la hipoglucemia. 3. Hipoglucemia sintomática probable, en donde encontramos síntomas asociados a la hipoglucemia, pero no conocemos los niveles en plasma de la glucosa sérica. Y 4. La hipoglucemia sintomática, en donde encontramos niveles menores a 70 miligramos sobre decilitros, pero sin la presencia de síntomas. Y por último, la hipoglucemia relativa, en donde encontramos síntomas asociados a la hipoglucemia, pero con niveles o valores mayores a 70 miligramos sobre decilitro. También esto se puede catalogar o clasificar de acuerdo a la severidad en hipoglucemia grave,
que se caracteriza por niveles potencialmente mortales que requieren asistencia de terceros, y la hipoglucemia menor, que se caracteriza por síntomas que mejoran con la ingesta de azúcares simples, todo por vía oral. Bueno, dentro de las causas de hipoglucemia o los factores de riesgos de hipoglucemia en los adultos mayores, tenemos principalmente aquellos pacientes con tratamientos hipoglucemiantes, es decir, pacientes conocidos con diabetes. Otros factores de riesgo que pueden contribuir a la hipoglucemia en los ancianos puede ser la ingestión de alcohol, el ejercicio, la pérdida de peso, enfermedad renal o hepática, ayuno, omisión de comidas, así como múltiples dosis diarias de insulina. Dentro de otros factores de riesgo para presentar hipoglucemia se encuentra, como ya lo mencionábamos, la edad, malnutrición, múltiples comorbilidades, algún padecimiento o enfermedad aguda, uso de terapia hipoglucemiante, como también ya lo mencionábamos, historias de hipoglucemias o cuadros previos de hipoglucemia, que los pacientes estén institucionalizados, una hospitalización reciente, que los pacientes desconozcan los síntomas de hipoglucemia o que tengan alteración en las respuestas contrarreguladoras normales cuando un paciente presenta hipoglucemia, que también se ha asociado como factor de riesgo la enfermedad hepática o enfermedad renal crónica, pacientes con antecedentes de enfermedad vascular cerebral o ataque isquémico transitorio, polifarmacia, demencia, depresión, insuficiencia cardíaca y aislamiento social, siendo estos los principales factores de riesgo que contribuyen a la presencia de hipoglucemia en el adulto mayor. Y bueno, también existen factores de riesgo asociados a pacientes con diabetes y asociados a pacientes que presentan cuadros de hipoglucemia, sin embargo no se conocen con el diagnóstico de diabetes. En ambos hay factores relacionados con las comorbilidades que pueden influir de manera directa. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, alguna enfermedad o algún episodio agudo importante, que van a contribuir a la presencia de hipoglucemia independientemente de si el paciente presenta o no el diagnóstico de diabetes. Dentro de los factores relacionados a hipoglucemia en pacientes que no tienen el diagnóstico de diabetes, vemos que de los más importantes es la disminución en la ingesta de alimentos, el uso de alcohol, drogas, estrés, algún estrés agudo o infecciones. También se ha asociado en pacientes con disminución en la masa muscular. Y en aquellos pacientes que ya se conocen con el diagnóstico de diabetes, los factores más importantes están relacionados con el tratamiento, es decir, como un control glucémico estricto o la falta de conocimiento sobre la medicación y los efectos secundarios. Es decir, en un paciente que toma hipoglucemiantes y sabe que puede causar hipoglucemia de manera directa, pues está más al tanto de algún síntoma que pudiera asociarse a hipoglucemia y es más factible que acuda a valoración médica. Sin embargo, en aquellos pacientes que desconocen la reacción adversa o que el tratamiento que están tomando puede causar hipoglucemia, pues es más diferente el reconocimiento de estos síntomas y por lo tanto participa como un factor de riesgo para hipoglucemia crónica, debido precisamente a la falta de conocimiento de que estos síntomas pueden ser asociados al uso de estos medicamentos hipoglucemiantes. Y bueno, un punto importante es que alrededor del 80% de las personas tratadas con un fármaco secretagogue de la insulina, principalmente sulfonilureas, no son conscientes de la capacidad de los fármacos para causar hipoglucemia. ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas a la hipoglucemia? Bueno, en adultos sanos, cuando los niveles de glucosa en sangre caen, se desencadenan múltiples respuestas y la glucemia se restablece rápidamente. Existen sensores periféricos que determinan la disminución de la glucosa sérica, lo que genera una disminución en la producción de insulina. Esto sobre todo cuando las cifras descienden a 80 miligramos sobre decilitro, que aunque la definición de hipoglucemia en pacientes diabéticos es menor de 70 miligramos sobre decilitro y en pacientes no diabéticos menor a 55 miligramos sobre decilitro, ya se empiezan a desencadenar estas respuestas fisiológicas en la hipoglucemia, incluso con valores de 80 miligramos sobre decilitro, como lo comentábamos. Entonces, la disminución de la glucosa va a ocasionar en primera instancia una disminución de la insulina, tanto por las células beta como una participación de las células alfas con un incremento de glucagón.
Esto va a generar o va a ocasionar un incremento en la glucogenólisis y la gluconeogénesis con el incremento de la producción de glucosa. Esto sobre todo en cifras de glucosa de 68 miligramos sobre decilitro o hacia abajo. Posteriormente va a haber un incremento de la producción de epinefrina y acetilcolina, lo que va a ocasionar o va a tener una función o una actividad en el tejido adiposo, riñón y músculo, con el consecuente incremento del lactato, aminoácidos y glicerol, que van a incrementar la glucogenólisis y la gluconeogénesis con el incremento de la producción de glucosa y también de igual manera la disminución de la eliminación de glucosa tanto por el riñón, lo que va a ocasionar un incremento en los niveles de glucosa séricos. Y bueno, el incremento de la acetilcolina, ¿no?, y el incremento de la norepinefrina incrementa los síntomas neurogénicos, que va a ocasionar el aumento de la ingesta de carbohidratos con el consecuente incremento de glucosa. A grandes rasgos, eso es lo que sucedería en un adulto sano cuando los niveles de glucosa en sangre caen. Y bueno, aquí tenemos la respuesta de las diferentes hormonas y los efectos fisiopatológicos que estos tienen en el organismo a las diferentes concentraciones séricas de glucosa. Pero ¿qué es lo que pasa en los adultos mayores? Bueno, se ha observado que existe un compromiso de la respuesta adaptativa relacionada con la edad. Las respuestas de un adulto sano a la hipoglucemia se pierden en diversos grados en el paciente adulto con diabetes y se pierden críticamente en la población de mayor edad. Como ya lo mencionábamos previamente, en adultos mayores sanos sin diabetes, la contrarregulación de la glucosa por el glucagón, así como las respuestas de la hormona del crecimiento y la epinefrina a la hipoglucemia se van a ver afectados en la fisiología del envejecimiento. Esto va a ocasionar que se silencien efectivamente el proceso autonómico con ausencia de síntomas. Por lo tanto, aunque el paciente tenga niveles de glucosa séricos por debajo de 70 miligramos sobre decilitros, los síntomas autonómicos van a estar ausentes con una mayor dificultad para el reconocimiento de la hipoglucemia en los adultos mayores. Existe también una pérdida en los procesos pancreáticos, renales y hepáticos, donde la glucosa no se va a secretar adecuadamente, incluso a niveles bajos de la misma. Un compromiso autonómico, que ya mencionábamos previamente, y una desregulación cerebral que va a ocasionar dificultad para las tareas particulares que van a requerir una respuesta rápida, multitarea y atención sostenida. Por lo tanto, en adultos mayores, aunque los niveles de glucosa séricas se encuentren por debajo de 70 miligramos de sobre decilitro, va a haber ausencia de síntomas o síntomas inespecíficos y dificultad para que ellos puedan atender las necesidades de ingesta de carbohidratos ante una hipoglucemia, lo que puede llevar a episodios no reconocidos de hipoglucemia o episodios crónicos de hipoglucemia en este grupo de pacientes. También otro factor importante que influye es el cambio en la farmacocinética de medicamentos orales y en el uso de insulina en los adultos mayores, la polifarmacia, las reacciones adversas a los fármacos o incluso las interacciones de los mismos que pueden propiciar mayores cuadros de hipoglucemia. Y bueno, estos son los cambios que ya mencionábamos previamente asociados a la edad en cuanto a la respuesta contrarreguladora cuando los niveles de glucosa descienden. En cuanto al glucagón, ya mencionábamos previamente cuál era su función, pues su secreción se ve disminuida asociada a la edad. En cuanto a los síntomas neurológicos, que como mencionábamos previamente, su función principal es que el paciente reconozca la hipoglucemia y tenga una ingesta de carbohidratos para la mejoría de los síntomas. Bueno, pues estos síntomas autonómicos que por lo general se caracterizan por palpitaciones, sudoración, somnolencia, bueno, se van a ver disminuidos, ausentes en el adulto mayor con la dificultad para el reconocimiento de la hipoglucemia, como ya lo mencionábamos previamente. Y cuando los niveles de glucosa descienden a menos de 50 miligramos sobre decilitro, la respuesta fisiológica normal es que haya un aumento en la elasticidad arterial, lo que resulta en una adaptación cardíaca con la perfusión durante la diástole de los diferentes órganos. Y en los cambios relacionados con la edad se ve que se pierde esta elasticidad arterial, lo que resulta en un compromiso de la perfusión, tanto cardíaca como neurológica, con posibles resultados como hemiplegia o coma en estos pacientes.
Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Podemos ver o la podemos catalogar como manifestaciones asociadas a hipoglucemia severa o hipoglucemia no severa, que como ya lo mencionábamos, en pacientes diabéticos es con niveles menores a 70 miligramos sobre decilitros y en pacientes no diabéticos con niveles menores de 55 miligramos sobre decilitro como punto de corte de hipoglucemia en estos pacientes no diabéticos. En cuanto a la hipoglucemia no severa, los síntomas principales van a ser los autonómicos, como confusión, mareos, debilidad, que ya vimos que puede estar comprometido en el adulto mayor. Y en cuanto a la hipoglucemia severa, estos se van a caracterizar por signos y síntomas en distintas fases neurológicas que podemos observar en la tablita. En la fase cortical, pues se caracteriza por somnolencia, sudoración, hipotonía, temblor. En la fase diencefálica o subcortical se caracteriza por la hipotimia, movimientos primitivos como succión o muecas, espasmos clónicos, inquietud, entre otros. En la fase mesencefálica se caracteriza por espasmos tónicos, desviación ocular, Babinski positivo. En la premiencefálica por la presencia de espasmos de músculos extensores y en la miencefálica se caracteriza por la presencia de coma profundo, respiración superficial, ausencia de reflejo fotomotor y corneal, hipotermia, atonía e hiporreflexia. Sin embargo, dentro de la hipoglucemia no severa, puede haber episodios no reconocidos que van a condicionar al paciente a una hipoglucemia crónica. Se sabe menos acerca de las consecuencias de episodios menos graves, pero se ha asociado a la presencia de confusión, mareos y debilidad como síntomas inespecíficos, lo que atenúa el reconocimiento de la hipoglucemia que puede traer consigo como consecuencias crónicas caracterizadas por disfunción física y cognitiva, llevando al paciente a un cuadro de fragilidad y discapacidad que a su vez aumentan los episodios de hipoglucemia. Dentro de las manifestaciones o dentro del cuadro clínico se pueden diferenciar o catalogar como manifestaciones clínicas autonómicas, que en un adulto sano serían las primeras en presentarse, y las manifestaciones asociadas a la actividad reducida del sistema nervioso central, conocida también como síntomas neuroglucopénicos. En cuanto a las manifestaciones autonómicas, estas son generadas por la actividad aumentada del sistema nervioso autónomo. Va a permitir a los pacientes identificar que están sufriendo un episodio de hipoglucemia y se caracteriza por la presencia de temblor, agitación, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, diaforesis, sequedad de boca, hambre, palidez y dilatación pupilar. Lo que ya mencionábamos previamente es que estas son las que se suelen alterar o no presentar en el adulto mayor precisamente por la fisiología asociada al envejecimiento, y estas suelen ser disminuidas o presentarse con menor incidencia o menor frecuencia, y los síntomas asociados a la actividad reducida del sistema nervioso central suelen manifestarse en los episodios de hipoglucemia severa y suelen ser identificados por terceras personas. Se caracteriza por la presencia de confusión, inatención, irritabilidad, alteraciones en el lenguaje, ataxia, parestesias, cefalea, estupor, convulsiones, déficit neurológico focal transitorio, coma y muerte si no es tratada. ¿Cuáles son los mecanismos cerebrales en la hipoglucemia? Bueno, es bien sabido que el tejido cerebral consume aproximadamente 25% del consumo corporal total. La utilización de glucosa por el cerebro está mediada por los receptores de nombre GLUT, específicamente GLUT3 a nivel cerebral, y se ha asociado que la deficiencia energética por los niveles bajos de glucosa conllevan a una producción de glutamato que a nivel cerebral tiene propiedades tóxicas. También se ha observado que aumenta la agregación plaquetaria y la formación de fibrinógeno con un aumento en la incidencia de eventos vasculares cerebrales, y que la hipoglucemia afecta la integridad de la barrera hematoencefálica con daño a los receptores en las áreas del cerebro críticas para el aprendizaje y la memoria. Esto es importante porque más adelante veremos la relación o la interacción de la hipoglucemia con el deterioro cognitivo y la demencia. Y bueno, como vimos, existen dificultades para el reconocimiento de la hipoglucemia en la vejez, porque aunque la hipoglucemia en personas mayores es común, su reconocimiento a veces puede ser difícil, ya que existe un predominio de síntomas neurológicos más que autonómicos, que ya lo mencionábamos previamente,
Y existe también alteración del conocimiento de la hipoglucemia la mayoría de las veces. Se puede asociar también a confusión en el diagnóstico, confusión con cuadros de demencia por la presencia de agitación, cambios de comportamiento, entre otros. Aquí tenemos en esta tablita diferentes dificultades que se pueden presentar para el reconocimiento de la hipoglucemia en el adulto mayor. Principalmente, bueno, que los síntomas no van a ser específicos, que se puede confundir el diagnóstico con eventos vasculares cerebrales, vértigo o alteraciones visuales. Se puede malinterpretar como cuadros de demencia por la presencia de agitación o cambios en el estado del comportamiento del paciente. Pueden tener presentaciones atípicas, por lo que se puede confundir con episodios de delirio, pérdida de los síntomas autonómicos, lo que dificulta el reconocimiento de la misma. Y en pacientes que ya tienen el diagnóstico previamente de demencia, se puede asociar los síntomas propiamente al diagnóstico que ya tiene el paciente, debido a la dificultad que ellos tienen para mencionar la sintomatología que presentan o para compartir con sus familiares o cuidadores estos síntomas que pueden estar asociados a la hipoglucemia. Por lo tanto, en las personas mayores, el umbral de los síntomas autónomos de la hipoglucemia se produce un nivel de glucosa en sangre más bajo y la disfunción cognitiva se produce un nivel más alto en comparación con los adultos más jóvenes. Es decir, podemos tener un paciente con hipoglucemia, con síntomas inespecíficos y con niveles de glucosa séricos muy alarmantes. Por lo tanto, la importancia del reconocimiento precoz de estos síntomas y de la alta sospecha diagnóstica de los mismos. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de hipoglucemia en el adulto mayor? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que estas pueden ser catastróficas. Aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, más adelante les explicaré por qué. Y es probable que la hipoglucemia sea un marcador de fragilidad y de múltiples comorbilidades. Existe también una relación bidireccional entre la hipoglucemia y la demencia, y la hipoglucemia severa se asocia con una función cognitiva reducida. También se ha observado que aumenta la frecuencia de caídas. En esta tablita vemos las consecuencias de una hipoglucemia crónica en los adultos mayores. Se ha observado que existe disminución o pérdida de la funcionalidad, reducción en la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Puede llevar a los adultos a completa dependencia, al aumento en la frecuencia de caídas, un aumento en las fracturas, incluyendo fractura de cadera, hospitalizaciones frecuentes, el aumento en el riesgo de enfermedades vasculares, alteración en la función cognitiva, incremento en el riesgo de demencia, ansiedad y aislamiento social, incremento en los ataques de pánico, riesgo alto de fragilidad y mortalidad. Y bueno, en cuanto a la disfunción física o la pérdida de la funcionalidad, tenemos aquí un artículo presentado por la Journal of the American Geriatric Society que nos habla, o es un estudio más bien taiwanés, de 234 residentes que vivían en centros de atención a largo plazo, de los cuales el 35.5% tenía diabetes con una edad media de 77 años. Y donde se observó que la hipoglucemia se asoció con discapacidad y función reducida o pérdida de la funcionalidad. El estado funcional fue medido mediante el índice de Bartel y fue peor en los pacientes que experimentaron hipoglucemia en comparación con aquellos sin antecedentes de hipoglucemia. La dependencia severa fue más común en pacientes con hipoglucemia y la carga de hipoglucemia condujo a hospitalizaciones mayores, lo que contribuyó a aumentar la fragilidad y reducir la calidad de vida en este grupo de edad. En cuanto a caídas, se sabe que el riesgo de caídas es 2 veces mayor entre las personas mayores con hipoglucemia, y la hipoglucemia también aumenta el riesgo de fracturas que pueden provocar discapacidad y fragilidad. La fractura de cadera, que es una causa directa de discapacidad y fragilidad, también se asocia con hipoglucemia, y se ha observado que después del alta existe riesgo 6 veces mayor los primeros 30 días y un riesgo doble sostenible durante un año después de un evento hipoglucemiante de asociación de caídas en los adultos mayores. Este otro artículo también de la American Geriatric Society habla sobre la asociación entre el control glucémico y la fractura de caderas, entre caídas y específicamente fractura de cadera en los adultos mayores.
Es un estudio de casos y controles donde valoran a 932 pacientes con diabetes y fractura de cadera con una edad media de 77 años que fueron emparejados por edad, sexo, raza, duración de diabetes, comorbilidades con un número similar de sujetos de control. Se observó que los participantes con control glucémico estricto, es decir, una hemoglobina glicosilada menor a 6 o entre 6.1 a 7, tenían más posibilidades de sufrir fractura de cadera por caídas que aquellos con una hemoglobina glicosilada mayor a 8. También se observó que no, más que está relacionado con los niveles de hemoglobina glicosilada, la fractura de cadera o las caídas se asociaba a que con un control glucémico más estricto había mayores episodios de hipoglucemia, lo que condicionaba mayor caída con la consecuente fractura de cadera de estos pacientes. En cuanto a la disfunción cognitiva y la demencia, como ya lo mencionábamos previamente, existe una reducción del umbral glucémico con mayor riesgo de hipoglucemia en estos pacientes, pero con la dificultad para el reconocimiento de la misma, lo que lleva a los pacientes a un círculo vicioso en donde existe mayor hipoglucemia, pero mayor dificultad para la manifestación de la misma. Se ha observado que después de cada episodio de hipoglucemia se producen cambios cognitivos importantes que conducen a una encefalopatía post-hipoglucémica, y por lo tanto la hipoglucemia recurrente puede estar asociada con un deterioro de la función cognitiva y el desarrollo de demencia. En los pacientes que previamente ya tienen el diagnóstico de demencia, la hipoglucemia puede agravar las condiciones patológicas subyacentes o desencadenar nuevos cambios degenerativos dependiendo de la salud general del cerebro, lo que lleva a un mayor deterioro cognitivo. Y bueno, se ha documentado que la hipoglucemia transitoria puede provocar un deterioro reversible de la función cognitiva. Sin embargo, la hipoglucemia persistente o severa o crónica puede resultar en daño neuronal permanente. Esto va a dificultar las tareas como la identificación y el tratamiento de los niveles bajos de glucosa y la autoadministración de medicamentos, lo que genera un círculo vicioso, como ya lo mencionábamos previamente, donde la hipoglucemia altera o conlleva mayor deterioro cognitivo, y el propio deterioro cognitivo dificulta el reconocimiento de la hipoglucemia, causando asimismo hipoglucemia, es decir, la hipoglucemia empeora el deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo alterado causa hipoglucemia. Y bueno, este es un estudio, el que podemos observar aquí, que asocia la hipoglucemia con el riesgo de demencia en pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2. Es un estudio retrospectivo de 16.667 personas mayores con diabetes que tenían una edad media de 65 años de edad, donde se observó que el riesgo de demencia aumentó en un 26% en pacientes con antecedentes de 1, 2 o 3 o más episodios hipoglucémicos graves, independientemente del control glucémico, medicamentos y comorbilidades que tuvieran los pacientes. Al final del estudio se concluyó que el riesgo atribuible de demencia en pacientes con episodios de hipoglucemia crónicos fue del 2.39%. Entonces, como ya lo mencionábamos, los pacientes con demencia o deterioro cognitivo grave funge como un factor de riesgo para hipoglucemia, y a su vez la hipoglucemia funge como un factor de riesgo para el aumento del deterioro cognitivo en estos pacientes. Es decir, ambos tienen una relación bidireccional. Y bueno, ese no es el único estudio que asocia la hipoglucemia como causa de demencia, sino que en el transcurso de los años se ha descrito de manera amplia. Aquí viene una tabla en donde menciona diferentes artículos, los diferentes años de la realización de estos artículos, donde observan la hipoglucemia como una causa o como un factor de riesgo para demencia. Y como ya vimos, ese tiene una relación bidireccional. Entonces también aquí tenemos otra tablita en donde a diferencia de la anterior, aquí pone a la demencia como un factor de riesgo para hipoglucemia y los diferentes artículos donde se ha descrito esta asociación. Y bueno, dentro de la bibliografía consultada, dos de los artículos más importantes que mencionan es el estudio ACCORD y el ADVANCE. El ACCORD habla del control y la acción del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes, y el ADVANCE de la acción en pacientes con diabetes y enfermedades vasculares. No hablan propiamente de la hipoglucemia como tal en el adulto mayor, pero sí tocan dentro de su contenido ciertos puntos importantes.
Aquí en ambos estudios comparan pacientes con terapia intensiva, con controles glucémicos estrictos, a comparación de grupos con cuidados habituales con controles menos estrictos. Se observó que en ambos estudios los pacientes del grupo de terapia intensiva o con control más estricto de la glucosa tuvieron episodios de hipoglucemia más frecuentes y esto tenían una disminución similar en la función cognitiva en comparación con los grupos de cuidados habituales con menos cuadros de hipoglucemia. En el ensayo Advance, ya más específicamente, valoraron la función cognitiva con el Mini-Mental, y una puntuación baja en el Mini-Mental al inicio del estudio aumentó el riesgo de hipoglucemia grave. Por cada unidad más baja de la puntuación, el riesgo de hipoglucemia grave aumentó de forma independiente hasta un 7%. Y en el estudio ACCORD, que mostró resultados similares, con un mayor riesgo de hipoglucemia hasta en un 13% en estos pacientes. Y bueno, en cuanto a la fragilidad, es probable, o la bibliografía menciona, que la relación entre la hipoglucemia y la fragilidad sea bidireccional. Episodios recurrentes de hipoglucemia llevan a una acumulación subclínica de patologías cerebrales que eventualmente pueden conducir a disfunción cognitiva, como ya lo mencionábamos previamente, y a fragilidad física progresiva. Por otro lado, la propia fragilidad y la demencia son factores de riesgo de hipoglucemia que establecen un círculo vicioso en estos pacientes. La hipoglucemia puede provocar una morbilidad, discapacidad y fragilidad importantes, además de tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Y aunque en el envejecimiento se asocia una tendencia a la hiperglucemia, se ha observado un cambio en la composición corporal con la acumulación de grasa visceral, aumentando la resistencia a la insulina. En ancianos frágiles esto se ve alterado y puede haber una tendencia a la hipoglucemia por desnutrición y comorbilidades. Por lo tanto, como mencionábamos previamente, tiene una relación bidireccional que forman un círculo vicioso en donde la hipoglucemia severa aumenta la morbilidad del paciente y las diferentes comorbilidades y el estado clínico deteriorado del paciente lleva a episodios más frecuentes de hipoglucemia severa, lo que lleva al paciente a un estado de fragilidad importante. Aquí en esta tablita vemos las características de los pacientes que presentan hipoglucemia y demencia. Vemos que la mayoría se asocia a una edad más avanzada, aumento en la prevalencia de anemia, enfermedades crónicas como enfermedad renal, aumento de los marcadores de malnutrición como colesterol bajo, aumento de los marcadores de inflamación como niveles altos de ferritina, se asocia a procesos de malignidad, depresión, pérdida de peso, diabetes de larga duración, sobre todo en pacientes tratados con insulina, altos niveles de enfermedad hepática, cardíaca o pulmonar, pérdida de peso, pacientes con antecedentes de tabaquismo de larga evolución, un número alto de comorbilidades, alta dependencia para actividades básicas de la vida diaria y con múltiples comorbilidades asociadas o complicaciones asociadas a la diabetes. Esto no es actual, es decir, existen ya bibliografías de los 90s que relacionan la fragilidad con la hipoglucemia y los cuadros severos de hipoglucemia como consecuencia de fragilidad. En este estudio que podemos observar del año 1997, que fue un estudio poblacional de 19.932 sujetos con diabetes mayores de 65 años, donde se observó que ya la hipoglucemia en personas mayores frágiles ocurría de mayor manera, es decir, ellos tenían un mayor riesgo de hipoglucemia y a su vez la hipoglucemia conducía a mayores o fungía como un factor de riesgo para pacientes frágiles. Por otro lado, la hipoglucemia también puede provocar una morbilidad, discapacidad y fragilidad importantes, además de ejercer un impacto negativo en la calidad de las personas mayores con diabetes. Y bueno, en ancianos frágiles puede haber una tendencia a la hipoglucemia por desnutrición y comorbilidades, y es probable que la hipoglucemia actúe como un marcador de mala salud y que está asociado con fragilidad y malos resultados. También es posible que la presencia de comorbilidades coexistentes aumente la vulnerabilidad de un paciente tanto a la hipoglucemia como a un resultado adverso en ausencia de un vínculo causal directo entre los dos.
Por lo tanto, la hipoglucemia como marcador de mala nutrición también puede verse como un marcador bioquímico de fragilidad en las personas mayores independientemente del estado de diabetes. Y bueno, aquí tenemos un esquema en donde vemos los diferentes factores de riesgo como causa de hipoglucemia, un control estricto de los niveles de glucosa, pacientes que están institucionalizados, una edad mayor de 80 años, nutrición deficiente, el uso de tratamientos hipoglucemiantes como sulfonilureas o uso de insulina y la polifarmacia que actúan como factores de riesgo para hipoglucemia, y la hipoglucemia a su vez puede llevar a múltiples complicaciones como baja adherencia al tratamiento, alteración en la función cognitiva, admisión hospitalaria, pérdida de peso o desnutrición, caídas, fracturas y disminución en la funcionalidad con la pérdida de la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Esto a su vez lleva a un estado de fragilidad al paciente con las diferentes consecuencias que puede ocasionar como mayor riesgo de hipoglucemia, institucionalización, pérdida de la funcionalidad, incremento de la dependencia, la necesidad de institucionalización o de cuidados, muerte prematura o empeoramiento del estado clínico de los pacientes. Como vemos, es un círculo vicioso en donde la hipoglucemia lleva a un paciente a un estado de fragilidad y el mismo paciente ya en un estado de fragilidad tiene mayor probabilidades de presentar cuadros de hipoglucemia severa con hipoglucemia crónica y las consecuencias que ya previamente comentábamos. Bueno, también como les mencionaba previamente, existe afectación cardiovascular por la hipoglucemia crónica, ya que la glucemia o la glucosa es vital para el metabolismo de las fibras miocárdicas. Esto nos lleva a un déficit del aporte energético a la célula con una consecuente descarga simpático-adrenal secundaria que aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Esto ocasiona depresión a distintos niveles del sistema de conducción desde el nodo sinusal hasta el sistema His-Purkinje, lo que afecta de forma importante la activación cardíaca, lo que puede llevar a una depresión del segmento ST, aplanamiento e inversión de la onda T, prolongación del intervalo QT y trastornos del ritmo como taquicardia, bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares de diverso grado, fibrilación auricular paroxística, extrasistolia ventricular y supraventricular o cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y bueno, ¿cuál es el manejo de la diabetes en adultos mayores? Con un enfoque en la prevención de hipoglucemia. Lo más importante y el punto número 1 va a ser establecer metas glucémicas adecuadas. Anteriormente, la idea de mantener los niveles bajos de glucosa en pacientes con diabetes empujaron a la comunidad médica hacia un control glucémico estricto al demostrar una reducción de las complicaciones a largo plazo. Esto llevó al mayor uso de insulina en una etapa más temprana del curso de la enfermedad. Sin embargo, se ha observado que últimamente las tasas de admisión hospitalaria por hiperglucemia disminuyeron en un 55%, mientras que las de hipoglucemia aumentaron. Así que ahora hay significativamente más adultos mayores ingresados en el hospital por hipoglucemia que por estados descompensatorios de la diabetes asociados a hiperglucemia. La mayoría de las opiniones y pautas de los expertos sugieren actualmente objetivos glicémicos liberales basados en la salud general y la esperanza de vida de los pacientes. La Asociación Estadounidense de la Diabetes y la Sociedad Estadounidense de Geriatría recomiendan que los objetivos glucémicos se establezcan en base a la evaluación de las comorbilidades graves, función cognitiva y habilidades funcionales. En adultos mayores con pocas comorbilidades y un estado cognitivo y funcional normal, se recomiendan niveles de hemoglobina glicosilada menores a 7.5. En pacientes con salud intermedia, con enfermedades crónicas múltiples, disfunción cognitiva leve o moderada o dependencia en más de 2 actividades instrumentales de la vida diaria, se recomiendan metas de hemoglobina glicosilada menor a 8%. Y en pacientes con enfermedades crónicas en una etapa terminal, disfunción cognitiva de moderada grave o dependencia en más de 2 actividades de la vida diaria, el objetivo o la recomendación son niveles de hemoglobina glicosilada menores a 8.5. Es importante también recordar que simplemente liberar el objetivo de los niveles de hemoglobina glicosilada no protege a los pacientes mayores contra el riesgo de hipoglucemia.
Por lo tanto, es importante comprobar las lecturas de glucosa obtenidas mediante punción digital, así como buscar comorbilidades que puedan afectar los valores de hemoglobina glicosilada, como anemia o alguna otra alteración hematológica que pudiera alterar los valores o los resultados de la hemoglobina glicosilada. Por lo que se recomienda estrategias de tratamiento personalizadas para evitar el sobretratamiento. El uso de medicamentos se recomienda el uso de medicamentos con menor riesgo de hipoglucemia, así como regímenes de tratamiento simplificados y un mayor seguimiento en estos pacientes. Y bueno, es importante la evaluación de las comorbilidades en los pacientes, ya que el desafío de tratar a los adultos mayores con diabetes sin ponerlos en alto riesgo de hipoglucemia radica en identificar y manejar otras comorbilidades médicas con éxito. Por lo tanto, en estos pacientes se tiene que realizar una evaluación geriátrica integral, valorar la función cognitiva de los pacientes. La bibliografía recomendaba utilizar el MoCA o el Minicoc, ya que una disminución de la capacidad mental altera la identificación o la respuesta de los pacientes a los síntomas de hipoglucemia. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta. También recomienda valorar la funcionalidad, ya que un paciente con dependencia severa sin redes de apoyo pues va a tener dificultad para un tratamiento o un seguimiento específico. Se ha observado también que en pacientes con depresión hay dificultad para realizar el autocuidado, con aumento de riesgo de omitir comidas o de omitir medicamentos o administrar mal o dosificar mal estos medicamentos, con un aumento de la hipoglucemia. También se ha observado que en pacientes con polifarmacia puede haber interacción en el uso de los diferentes medicamentos que pueda estar consumiendo el paciente, con el consecuente aumento de riesgo de la hipoglucemia en estos pacientes, no solo por la interacción entre los diferentes medicamentos, sino por la confusión a la hora de la dosificación de los mismos, mientras mayor sea la cantidad de fármacos que el paciente tiene que estar ingiriendo. Y bueno, como vimos, la hipoglucemia se ha asociado con el síndrome de caídas. Si el paciente tiene antecedentes de síndrome de caídas y no se ha dilucidado la causa, no hay que descartar que la hipoglucemia pudiera ser el factor causante de este síndrome de caídas. Y un punto muy importante, la valoración sociofamiliar, ya que el cuidado o la monitorización de los niveles de glucosa del paciente, sobre todo de aquellos que son dependientes, pues va a depender del cuidador principal. Entonces es muy importante que el familiar tenga una educación sobre los síntomas asociados a la hipoglucemia y el manejo que se les puede dar de primera instancia a estos pacientes. En cuanto a la dieta y a la actividad física, se ha observado que la fuerza por unidad de masa muscular disminuye con un control glucémico deficiente y una duración más prolongada de la enfermedad. Estos cambios aumentan aún más el riesgo de caídas y malos resultados en los adultos mayores con hipoglucemia, por lo que la actividad física ha demostrado mejorar el estado funcional de estos pacientes. Sin embargo, se les debe sugerir que al realizar esta actividad física tengan la ingestión de pequeños bocadillos antes de los ejercicios para no prolongar o no aumentar el riesgo de hipoglucemia y tenga un impacto negativo en vez de positivo en estos pacientes. En cuanto al uso de medicamentos hipoglucemiantes, antes de desarrollar el plan de tratamiento es importante identificar las barreras para el autocuidado de los pacientes y las comorbilidades que puedan impactar de manera negativa en ellos, valorar las interacciones medicamentosas. Y un punto muy importante es que la metformina sigue siendo el fármaco de primera línea en pacientes con diabetes. La insulina y la sulfonilurea son medicamentos hipoglucemiantes de uso común que presentan el mayor riesgo de hipoglucemia en estos pacientes. Entonces son puntos a tener en cuenta a la hora de indicar o iniciar un tratamiento con hipoglucemiantes en los adultos mayores. Se sabe que 1 de cada 10 pacientes que tienen un incidente de hipoglucemia relacionado con sulfonilureas resultan en la muerte. En general, la hipoglucemia es fatal en el 2 al 4% de los pacientes con diabetes, y del uso de insulina se ha observado que la insulina NPH resultó en una tasa más alta de todos los episodios de hipoglucemia. También recomienda o menciona la bibliografía que las clases más nuevas de hipoglucemiantes, como los inhibidores de DPP4, agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, tienen menor riesgo de causar cuadros de hipoglucemia. Entonces hay que considerarlos a la hora de iniciar un tratamiento hipoglucemiante en los adultos mayores.
Y bueno, como les mencionaba, el uso de múltiples fármacos pudiera causar interacciones que pudieran ser o causales para eventos de hipoglucemia en estos pacientes. Aquí en esta tablita vemos cómo, cómo existe una interacción entre las sulfonilureas y diferentes fármacos y los mecanismos por los que estos pueden causar hipoglucemia. Y dentro de las recomendaciones, como ya mencionábamos, la metformina es el fármaco de primera elección en pacientes diabéticos, entonces debe de dosificar de acuerdo a la función renal y a las características del paciente. En cuanto a las sulfonilureas, recomienda usar de preferencia las de acción corta, ya que tienen alto riesgo de causar hipoglucemia. Y el ajuste de la insulina debe de ser, sobre todo en los pacientes hospitalizados, de acuerdo a la ingesta del paciente para evitar episodios de hipoglucemia. Y también valorar el retiro de medicamentos hipoglucemiantes. Los posibles indicadores del retiro exitoso de medicamentos hipoglucemiantes fueron la presencia de pérdida de peso significativa, desarrollo de múltiples comorbilidades que indiquen fragilidad, ya que como lo mencionábamos previamente, estos pacientes tienen más tendencia a la hipoglucemia que a la hipoglucemia, y se ha observado que en algunos pacientes el retiro de los medicamentos hipoglucemiantes tiene o influye de una mejor manera en la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, aquí vienen diferentes estrategias para la prevención de hipoglucemia en los adultos mayores. Principalmente mantener estrategias de insulina simples, disminuir el número de inyecciones diarias de insulina y reemplazarlas con insulina basal combinada con agentes no insulínicos, un control de la glucosa en el hogar, es decir, monitorización de los niveles de glucosa, instrucciones claras para el manejo de la hipoglucemia en caso de que ésta se presente, tanto para los pacientes funcionales como para aquellos que no son funcionales, instrucciones para sus cuidadores principales, educación para las personas mayores con diabetes y sus cuidadores, como ya lo mencionábamos, sobre los signos y síntomas de advertencia, y también educar a los proveedores de atención médica sobre el establecimiento de objetivos glucémicos adecuados en función del grado de fragilidad del paciente, con controles de hemoglobina glicosilada, como ya los mencionábamos previamente. En cuanto al manejo, bueno, este va a estar dirigido a restablecer la euglucemia, prevenir recurrencias y en la medida de lo posible dilucidar la causa de la hipoglucemia. Cuando es secundaria hipoglucemiantes orales, hay que mantener al paciente en observación durante un tiempo no inferior a 2 veces la vida media del hipoglucemiante administrado, ya que una vez que se resuelven la hipoglucemia puede presentarse nuevos episodios de hipoglucemia, entonces no precipitarnos con el alta de estos pacientes. En cuanto al tratamiento oral, se recomienda la administración de carbohidratos en el paciente con síntomas leves. Ejemplos de esto puede ser el uso de leche, jugo, galletas o una colación con un aporte aproximado de 15 gramos de glucosa en cada uno de estos, que debe repetirse cada 20 minutos si las cifras de glucosa no mejoran o los síntomas persisten. Ejemplo de lo que se pudiera utilizar en casa son 100 mililitros de refresco de cola, 2 cucharadas de azúcar, una cucharada de miel o 230 mililitros de leche, que son por lo general alimentos que pudiéramos tener a la mano en la casa. En cuanto al uso de glucagón, que es un polipéptido de 29 aminoácidos secretado por las células de los islotes pancreáticos, se recomienda 1 miligramo intramuscular o subcutáneo administrado durante 1 minuto. Este puede repetirse en 15 minutos según sea necesario, y el tiempo de acción promedio en revertir al estado de alerta es de 15 minutos. Hay que tener en cuenta que puede provocar náuseas y vómito, entonces si el paciente tiene algún tipo de somnolencia, por así decirlo, pudiera ser un factor de riesgo para broncoaspiración, entonces tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento parenteral, en pacientes con deterioro neurológico en los que no está indicada la vía oral como vía de reposición de glucosa, y en los pacientes que no respondan a la administración de glucagón, se recomiendan de 25 a 50 gramos en solución al 50% de solución glucosada hasta la remisión de los síntomas, seguido de una infusión de solución glucosada al 10%. A dosificación de 0.2 gramos sobre kilogramo o 2 mililitros por kilogramo, continuando con una infusión de la misma solución a 5 mililitros por kilogramo hora, con monitoreo de la glucosa cada 30 a 60 minutos hasta la estabilización de las concentraciones. En caso de que el paciente persista con concentraciones bajas de glucosa, la infusión puede aumentarse a 10 mililitros sobre kilogramo hora. En pacientes con riesgo de sobrecarga, por ejemplo, pacientes enfermos renales crónicos con insuficiencia cardíaca descompensada, se puede iniciar con una solución glucosada al 20%. En pacientes con hipoglucemia refractada también se puede recomendar o se ha utilizado hidrocortisona a dosis de 100 miligramos intravenosos cada 24 horas como apoyo
complementario al tratamiento previamente descrito. Y bueno, las complicaciones del tratamiento, sobre todo con solución glucosada, puede ser sobrecarga de volumen, hipocalemia y la hiponatremia dilucional. Entonces son factores y son condiciones que hay que tener en cuenta también. Y bueno, ya a manera de conclusión, es probable que la hipoglucemia en las personas mayores con diabetes no se reconozca debido a los síntomas inespecíficos en este grupo de edad. La hipoglucemia recurrente se asocia con morbilidades importantes que conducen a disfunción física y cognitiva y finalmente a fragilidad y discapacidad. Y los médicos tenemos que considerar comorbilidades como la fragilidad y la disfunción cognitiva al hacer recomendaciones de tratamiento glucémico para los pacientes. Todos los pacientes de edad avanzada deben ser manejados con cuidado y planes de tratamiento individualizados que incluyan el reconocimiento de manejo temprano de la hipoglucemia, y es imperativo, debido a las complicaciones crónicas previamente mencionadas, evitar la hipoglucemia en los ancianos, porque puede conducir a una cascada de eventos y deteriorar la calidad de vida del mismo. Entonces, eso sería todo. ¿Algún comentario o alguna duda? Hola, Fer. Muy bien, me gustó tu clase. Gracias. Eh, y bueno, pues, como bien lo comentabas, es importante, bueno, pues este tema. Las metas, ¿no? Las metas que pones son también muy importantes porque esto, bueno, pues me he fijado que es una de las cosas que a nosotros como geriatras, las metas de un adulto mayor, es lo que hace la diferencia con otras especialidades, y eso es tomarlo mucho en consideración. Eh, lo que comentabas también, de que creo que ya también les había dicho de los estudios del ACORI Advance, que el ponerlos en un control estricto resultó en más mortalidad, y por eso se tuvo que hacer ese análisis post-hoc que les decía, y se tuvo que suspender el estudio antes. Eh, También, bueno, tomar en cuenta las sulfonilureas, que es algo que nos pasa, bueno, también en la vida, en la práctica, tanto institucional como la privada. Muchos pacientes que ingresan con hipoglicemia es secundario al uso de las sulfonilureas, y esto es bastante frecuente que pasa en el paciente. Pues al igual también con la dosis, bueno, hay muchos pacientitos adultos mayores que viven solos, ¿sí? Y también, bueno, pues hay que tener en consideración de explicarles muy bien, porque también cuando utilizamos insulina con ellos, es muy frecuente que se produzcan episodios de hipoglicemia. Al igual que comentabas también, que un gran de los casos de los ingresos a urgencias eh, son en este caso por hipoglicemias, ¿sí? Y también tener en consideración que nos pasa mucho que pacientes que ingresan por hipoglicemias a los servicios de urgencias, aparte de tomar en cuenta si toma sulfonilureas, si se aplica insulina, es muy importante siempre considerar las infecciones, que las infecciones también son muy comunes y te provocan en el paciente adulto mayor hipoglicemias, ¿sí? Y bueno, como consecuencia, pues todas las alteraciones que ya mencionaste, el deterioro cognitivo, que bueno, aparentemente pues decimos, ¿no? Pues una hipoglicemia que causa en el cerebro, y se han visto muchos casos de resonancias magnéticas que definitivamente sí generan mucho daño, ¿sí? Las imágenes que se presentan en la resonancia pues, son hiperintensidades, que son prácticamente incluso, puede provocar edema cerebral, ¿sí? Entonces, pues sí, es muy importante este tema, ¿sí? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Lupita, Estrella, Elena. Pues muy bien, Alma. Estuvo muy completa la presentación. Gracias. Todos los puntos que tocaste son súper importantes.
sobre todo la fisiología de todo esto de la hipoglucemia, lo que puede ocasionar, pues para evitar la neuroglucopenia, ¿no? Que pues es algo muy peligroso y que sí hemos tenido varios casos. Entonces, muy bien. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, todo bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces creo que el doctor Márquez va a estar pasando visita. Bueno, pues estamos aquí por finalizado. ¿Mañana qué tema es? Mañana el tema es, déjeme ver. Nefropatía en neuropatía diabética. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Gracias, buen día. Gracias.